Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. El día de hoy vamos a ir a UP, a la Universidad de Filipinas. Voy a hacer la primera colaboración aquí en YouTube y vamos a aprender un poco de tagalo. Así que acompáñenme. Pues bueno, el día de hoy estamos aquí en la Universidad de Filipinas. Finalmente llegué, no me pasó nada. El tráfico estuvo un poco complicado viniendo con el scooter, pero lo logramos. La lluvia no nos impidió el encontrarnos aquí. Está aquí conmigo Eric. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Él es un amigo filipino que habla español, así que vamos a tratar de aprender un poco más de tagalo. Pero primero vamos a dejar que se presente él. Hola, me llamo Eric y mi canal se llama Eric Martínez PH. Estoy en YouTube, estoy en Facebook e Instagram también. Mira, mi canal se trata sobre Filipinas y estoy contando historias sobre mi vida, sobre mis viajes aquí, pero más que nada quiero compartir un poco de mi país porque casi no existe contenido en español como esto, como de Rodrigo y del mío. Pues sí, efectivamente, como lo comenta Eric, el objetivo de estos canales es poder promocionar un poco sobre Filipinas en español, ya que es un poco complicado tener un poco de contenido de esta manera. Así que el día de hoy vamos a aprovechar, él habla, como pueden ver, perfecto español. Así no tanto, yo intento pues. Más de lo que puede hablar la mayoría de la gente aquí. Así que vamos a aprovechar y vamos a tratar de dar un poco de clases de tagalo. No nos vamos a desviar tanto en palabras en común, ya hablaremos eso al respecto y se lo vamos a dejar también aquí al buen Eric para que vayan a revisar el video que hicimos con él, justamente hablando de las palabras que yo pude haber entendido que son en tagalo y en español de una manera, digamos, similar, ¿correcto? Sí, claro que sí. Vamos a poner el link abajo o por ahí, porque estaba preguntando a él palabras en tagalo para ver si él puede entender o no. Dale, dale, vamos. ¿Cómo dices cómo estás? ¿Cómo está? Déjame repetirlo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ven, es más fácil aprender filipino de lo que parece. Ahora, hay palabras en el vocabulario que son muy similares, ¿correcto? Como los números, como los colores. ¿Puedes, por favor, decir los días de la semana? Sí, claro que sí. Los días de la semana aquí en Tagalog, ¿cómo lo pronunciamos? Son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, linggo. No tenemos domingo en Tagalog, solo linggo. Ahora, los números. Yo sé que hay números en Tagalog y también usan la versión hispana, ¿correcto? Sí, claro que sí. ¿Me puedes ayudar primero con los primeros 5 números en Tagalog? En Tagalog contamos como así: isa, dalawa, tatlo, apat, lima. ¿Y cómo es ahora en español?
En español, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora dime, ¿cómo se dice quiero? Quiero en el aspecto de cosas. Quiero, se dicen aquí gusto ko, nang. Significa quiero algo, gusto ko nang. ¿Cómo dirías quiero agua? Tagalog es gusto ko ng tubig. Tubig es agua. Gusto ko ng tubig. Ahora dime, ¿cómo se dice en tagalo necesito? Necesito en Tagalog es kailangan ko ng. Kailangan ko ng. ¿Cómo dirías necesito un baño? Kailangan ko ng banyo. Kailangan ko ng banyo. Necesito banyo. ¿Cómo dices ir? Sa. Ir es sa. ¿Cómo dirías quiero ir a un hotel? Kailangan ko pumunta sa hotel. Kailangan kong pumunta sa hotel. Es mucho más largo. Es bastante largo. Es difícil. Kailangan kong pumunta sa hotel. Necesito ir al aeropuerto. Kailangan kong pumunta sa airport. No tenemos aeropuerto en Tagalog, entonces usamos inglés. Airport. Kailangan kong pumunta sa airport. Sé que el tagalo también usa muchas palabras en inglés, ¿correcto? Sí, claro que sí. Hay palabras en Tagalog, pero casi nunca usamos, entonces usamos inglés más bien. Ahora, otra más. ¿Cómo dices aquí? Dito. Aquí es dito en Tagalog. Dito. ¿Cómo dices te invito? Por ejemplo, al decir te invito a mi casa. Pumunta ka sa bahay ko. Pumunta ka sa bahay ko. ¿Y cómo lo dirías entonces? Te invito a una fiesta. Pumunta tayo sa fiesta. Or punta tayo sa fiesta. Para ti, como filipino hablando español, ¿cuáles son tus impresiones de la gente que intenta hablar español en Filipinas? Bueno, desafortunadamente no hay tanta gente aquí en Filipinas que habla español. Dicen las estadísticas que solo 0.5% de la población actual habla español. La gente jóvenes prefieren aprender coreano o japonés o otro idioma más, como francés, pero español no es una prioridad para ellos. ¿Cuál fue para ti lo más difícil de aprender español? Hasta ese momento, tal vez puedo decir pronunciar la R, porque no tengo esa capacidad de pronunciar la R en español. Si yo intento, salís como así. Por lo que me estabas comentando, viviste un tiempo en Nicaragua. ¿Cuáles son tus impresiones o qué diferencias ves entre Nicaragua y Filipinas? Bueno, primeramente tal vez no hay tanta progreso, son más pobres y no hay tantos edificios, pero la vida ahí es mucho más relajado, mucho más fácil, puede disfrutar sus amigos, sus seres queridos. Aquí en Asia normalmente la cosa es dura, es trabajo, 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 no tienes tiempo para tus seres queridos. Pues bueno, vamos a seguir dando una vuelta aquí en la universidad y vamos a seguir platicando aquí con el buen Eric. Cuéntame, Eric, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones al llegar a Centroamérica? Nadie habla inglés, porque cuando llegó a Centroamérica no hablaba español ni papa para nada, entonces no podía encontrar mi puerta en el aeropuerto, toda la gente estaba hablando en español, no puedo entender nada. Para mí aprender español tomó su tiempecito, porque estaba trabajando desde la casa, entonces solo hablaba en inglés, pero cuando empecé a salir tenía que entender español, tenía que hablar español. Por todo, porque si no podía comer, no podía comprar nada. Entonces estaba ahí en Nicaragua viviendo por casi 7 años. Tenía que aprenderlo como un nativo, pues. Entonces mi acento es puro nicaragüense. Y dinos, Eric, ¿qué tip le podrías dar a un extranjero que quiera venir a vivir aquí a Filipinas? Primeramente tiene que entender por lo menos un nivel básico de inglés. Si llegas aquí sin saber inglés ni papa, eso va a ser difícil. Porque la mayoría de la gente aquí entienden inglés, pero nada de español, ni papa. Entonces tiene que saber lo más básico, frases en inglés, por favor.
Bueno, pues estando en Yupi nos llovió bastante, así que mejor preferimos venir a la comodidad de un centro comercial. Así que yo creo que vamos a terminar aquí este video. Venimos aquí a comer, a tomar unas cervezas y a seguir platicando con el buen Eric. No olviden suscribirse, no olviden visitar también el canal del buen Eric. Sí, porfa, mira, el canal se llama Eric Martínez PH en YouTube. Estoy en Insta y Facebook también y ahí pongo bastante cosas en tiempo real de mi vida aquí. Soy Rodrigo. Dale pues, soy Eric, adiós. Nos saludamos del otro lado del mundo. Salud, salud.